Hasta el momento nosotros hemos realizado un análisis de algunos de los elementos de la responsabilidad. Hemos visto las diferencias entre los sistemas de responsabilidad penal, responsabilidad civil objetiva, responsabilidad civil subjetiva. Hemos visto que tanto en la responsabilidad civil objetiva y la responsabilidad civil subjetiva tenemos que encontrarnos ante un hecho antijurídico, en primer lugar, que genere un daño, y tiene que existir el daño necesariamente. Tiene que existir criterios o factores de atribución. Y por último, bueno, y antes de eso se tiene que analizar lo que es el nexo causal, ¿no? Nosotros ya hemos analizado la culpa. Dentro de la diferencia, bueno, concretamente en la responsabilidad subjetiva, necesitamos una conducta antijurídica, necesitamos daño, necesitamos la culpabilidad, que es el factor de atribución, y obviamente el nexo causal, porque además de poder atribuirse a la persona según la culpabilidad, la responsabilidad, necesitamos que el daño esté ligado a la persona, ¿no? A los hechos, al hecho dañoso, y el hecho dañoso se pueda atribuir a una persona, ¿no? Y hemos visto que hay responsabilidad indirecta, ¿no? Muchas veces el responsable no va a ser el mismo autor, sino va a ser una persona establecida por ley, bajo una causalidad que es jurídica. Habiendo aclarado estos aspectos, nosotros hemos visto ya que el nexo causal responde a una relación de causa y efecto. La idea es que cuando se suscita un hecho dañoso, nosotros podamos relacionarlo con el daño mismo. Y cuando ese hecho dañoso se puede relacionar con el daño, entonces nosotros vamos a poder decir que quien ha generado ese hecho, de manera culposa mínimamente, es responsable, ¿no? Obviamente el nexo causal, el hecho no implica, el nexo causal no es lo mismo que la autoría, y el nexo causal no es lo mismo que la culpabilidad, eso ya lo hemos visto en la anterior clase. Pero se generan ciertos problemas, ¿no? La necesaria relación de causalidad entre el hecho y el daño es más complicada de lo que parece. Está mal igual acá la redacción, es complicada. El problema estriba en determinar las causas que producen una situación dañina y cuál es el alcance, es decir, hasta qué punto las personas son responsables por un daño. ¿A quién se le atribuye el daño que se genera? Y eso es bueno, si es que nosotros vamos a la universalidad de causas, es decir, vamos a todas las causas posibles, todo estaría, pues, el mundo en general estaría, digámoslo así, hubiese maquinado contra nosotros, en otras palabras, cuando se genera un daño, ¿no? Qué sé yo, la lluvia, la gravedad, qué sé yo. Ahorita vamos a ver con un ejemplo concreto cómo en realidad pueden ser muchos los factores que van a causar un daño, si es que lo tomamos desde esta perspectiva de causa y efecto. Entonces hay que determinar cuáles son las causas de determinado daño. Las causas pueden estar en el origen de un determinado hecho. Las causas de un determinado hecho entonces pueden ser múltiples, ¿no? De otro lado, una misma causa puede dar lugar a innumerables efectos hasta el infinito. Entonces, también el nexo causal nos va a permitir establecer qué es lo que vamos a resarcir, ¿no? Y no ver hasta el infinito lo que tengamos que resarcir. Y bueno, el problema lo podemos ver en este pequeño caso, ¿no? Que obviamente nos va a dar una respuesta algo absurda, o sea, bueno, genera respuestas algo absurdas, pero que nos demuestra que sí se necesita delimitar. La causa de un accidente, nos dice, supongamos dos autos se chocan, ¿no? No solamente es la maniobra, la causa de este accidente, no solamente es la maniobra específica de un conductor del automóvil, ¿no? No es solo uno en un momento determinado, sino también, o sea, ¿por qué estaba yendo esta persona en ese camino? Y esto era por la invitación de un amigo que lo hizo dirigirse hacia casa de este. Entonces, por ese motivo es que estaba manejando el auto. Y en el camino tuvo el accidente. La suegra del otro automovilista ese día lo había enervado lo suficiente, ¿no? El otro automovilista estaba con problemas con la suegra, básicamente.
y lo ha enervado lo suficiente como para reducir su capacidad de estar alerta. Entonces también hay cierta culpa ahí, ¿no? El hijo de este automovilista que estaba algo disperso le había pedido que compre una revista. Entonces es por eso que él había tomado el automóvil y, se había dirigido hacia, hacia el lugar donde, bueno, tenía que pasar por el lugar en el cual ha acontecido el, el, el hecho dañoso, ¿no? Por otro lado, una hermosa mujer que pasaba en ese momento, nos dice, por la calle y que se distrajo a los dos conductores, bueno, también termina siendo una causa del accidente. Todas estas, es decir, el niño que le ha pedido que compre la revista, la suegra que ha generado un problema, la invitación del amigo, la mujer hermosa que eh, que ha distraído supuestamente a estas personas, serían todas estas causas del accidente, ¿no? Porque si alguna de ellas no hubiese tenido lugar, el accidente no se hubiese suscitado, ¿no? Todos estos elementos, si se dan cuenta, son importantes para que el hecho haya sucedido. Entonces, ¿quién es responsable? Todos son responsables. Entonces, bajo esta perspectiva, todos tendrían que resarcir el daño, ¿no? Todos tendrían que reparar el daño. Y para no llegar a respuestas absurdas, entonces se generan diferentes teorías. Una de las teorías importantes que se desarrolla en la teoría del derecho es la teoría de la equivalencia de condiciones, ¿no? Es decir, que tiene que existir condiciones sine qua non que lleven a la responsabilidad. Esta ha sido forjada especialmente para el derecho penal. En realidad, las teorías del nexo causal han sido más desarrolladas por el derecho penal y ha sido, en este caso, planteada por von Bury, ¿no? Por Maximilian von Bury en 1855. Es una tesis científica porque ya no va a tomar la causa desde una perspectiva metafísica, teológica, no. Se toma desde una perspectiva científica y rompe con cualquiera de estas connotaciones ya manifestadas, estableciendo un examen de los fenómenos en sí mismos considerados, ¿no? Cuando un resultado aparece tras un conjunto de condiciones, el método experimental exige suprimir mental o empíricamente cada una de ellas. ¿Qué significa esto? Que ante el daño que nosotros ante el caso concreto que se nos presenta, nosotros tenemos que plantearnos cuáles son los factores que han generado el daño, ¿no ve? A más B más C. Por ejemplo, nosotros tenemos que analizar, habíamos dicho, una persona se encuentra caminando y le llega una piedra de una casa en ruinas, le llega a la cabeza y le genera una lesión grave. ¿Cuáles son las causas que han hecho que eso suceda? Son varias, ¿no? En primer lugar, obviamente, está el propietario negligente que no ha realizado las reparaciones necesarias para que le caiga esa piedra de parte del empedrado de su mural, que se encuentra, de ese mural que se ha hecho con piedras. Entonces le cae, ¿no? Ese es uno de los motivos, no es el único, sin embargo. ¿Por qué motivo esta persona se encontraba yendo por ese camino? Tal vez no era su camino habitual. Supongamos que estaba en ese camino debido a que su novia le dijo que se encontraran por ese lugar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una condición sine qua non esa también. ¿Podemos atribuir otras consecuencias? Claro que sí, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que al frente había una pelea, imaginemos, ¿no? Al frente, y por eso es que esta persona, si bien se encontraba yendo por la acera, al ver que dos personas se estaban peleando, ha preferido ir por la acera en la cual se encontraba este muro ruinoso que le ha generado el daño. ¿Y es una condición sine qua non? Claro que sí. Si
Yo suprimo alguna de estas, si se dan cuenta, y bueno, si yo suprimo alguna de estas del caso, eh, y el caso se hubiese dado de todos modos, entonces no es una condición sine qua non, ¿no? A ver, hay obviamente aspectos, hay aspectos, hay aspectos que no son inherentes al caso mismo, es decir, no son condiciones sine qua non. Por ejemplo, esta persona ese día se ha puesto unos zapatos que no se ponía hace 30 años. Pero si se dan cuenta, eso no es determinante. Nosotros podemos imaginarnos que esta persona se hubiese puesto los mismos zapatos de siempre y aún así hubiese acontecido el hecho. Pero si nosotros quitamos que su novia le ha dicho que le recoja de ese lugar, en primer lugar, si nosotros eliminamos mentalmente que el propietario hubiese realizado las mejoras, bueno, no hubiese realizado las mejoras, o que esa pelea no hubiese estado suscitándose en la acera del frente, nosotros no estaríamos ante el caso, si se dan cuenta. Es decir, estos tres aspectos terminan siendo necesarios para que suceda el daño. Entonces, la causa, nos dice de esta perspectiva, sería la condición sine qua non del daño. Es decir, aquel de los elementos o de las condiciones que si hubiera faltado, el resultado dañoso no se hubiera producido, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, hay un problema, ¿no? Solo hay que diferenciar entre la condición sine qua non y las demás, ¿no? Es decir, aquellas que sí son mentalmente suprimidas, el resultado sigue produciéndose. En caso que suprimamos nosotros un elemento y sigue produciéndose el daño, entonces no es una condición sine qua non. Estas condiciones sine qua non, bajo esta teoría de la equivalencia de condiciones, terminan siendo equivalentes y estas van a generar ciertas deficiencias en esta teoría. Entonces, esta primera teoría nos dice que hay ciertos aspectos que si nosotros los eliminamos mentalmente y el caso no se hubiese suscitado, son condiciones sine qua non. Por tanto, terminan siendo parte del nexo causal. ¿Me entienden? Son el nexo que relaciona el hecho al daño. ¿No ve? Por tanto, en este caso, serían responsables las personas que estaban peleando al frente, sería responsable la novia y sería responsable también el dueño, el dueño de la casa, desde esta perspectiva de la teoría, desde la teoría de la equivalencia de condiciones. Entonces, si se dan cuenta, el problema es que nos lleva a absurdos, ¿no? Y además nos genera problemas. A ver, por ejemplo, ¿no? Se dio un caso ante la Corte de Apelación de París el 7 de julio de 1989, en que la víctima de un accidente de circulación ha recibido una transfusión de sangre, ¿no? Por el virus de la denominada inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Esto ha sido un caso real, ¿no? Es cierto que desde el punto de vista de la equivalencia de las condiciones, el accidente es causa o condición sine qua non. Es decir, si no se hubiese dado ese accidente de tránsito, este accidente de circulación, no se hubiese dado la transfusión de sangre. ¿No ve? Entonces, el problema consiste en saber si tenemos que ampliar o limitar las cuestiones relativas a la causalidad. Si nosotros decimos que ese accidente de tránsito también es causante de esta transfusión que ha generado el virus de inmunodeficiencia adquirida, entonces, ¿qué pasa? El conductor del automóvil tendría que responder también por esa mala transfusión de sangre, si se dan cuenta. Y eso, eso es irrazonable, ¿no? Eso no debería suceder, si se dan. O sea, sería absurdo, ¿no? Uno no prevé el momento que se está, o el momento que se accidenta, uno no, obviamente no va a prever, pues, que la persona dañada va a sufrir una mala transfusión de sangre, ¿no? Otro problema de la teoría de la equivalencia de condiciones es que no comprende dentro del nexo de causalidad ciertos daños que, como sería, por ejemplo, no poner a cargo del autor de un hecho, como ocurre en la hipótesis que ha sido denominada de la causalidad acumulativa o alternativa, o en los daños causados por miembros indeterminados de un grupo, ¿no?
Eh, el problema, entonces, otro problema que se da con esta teoría es que muchas veces existen grupos que generan, qué sé yo, que generan un tumulto y generan daño, ¿no? Grupos indeterminados. Entonces, hay ciertos miembros que si bien no generan el daño, entonces no son una condición sine qua non. Y al final estas personas no tendrían que ser responsables. Y eso, si se dan cuenta, es algo absurdo, ¿no? Ejemplo, el miembro indeterminado de un grupo que efectúa disparos o lanza molotov, bombas molotov, sin que ninguno de ellos aisladamente considerados se pueda decir que sin él no hubiese ocurrido el daño sufrido por la víctima, no es causante del daño, de manera que habría que entender que no debe ser considerado responsable en el sentido de la condición sine qua non del daño verificado. Es decir, una persona que forma parte de un tumulto que ha generado daños también termina haciendo daño, o sea, que agente del daño, pese a no haber sido el que directamente le ha generado el daño a la víctima, si se dan cuenta, ¿no? Pese a no ser una condición sine qua non, pese a no ser una condición sine qua non, genera daño a la víctima, si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Porque es parte de ese tumulto y también, o sea, desde una perspectiva incluso valorativa, es decir, si nosotros nos vamos hasta una perspectiva de justicia, incluso lo justo es que todos los grupos de varias personas que generan un daño también tengan que pagar todos ellos el daño, no tengan que resarcir el daño. Entonces, esa es la primera teoría, ¿no? Y ustedes tendrán que realizar en su trabajo un caso analizando desde esta primera perspectiva y viendo, obviamente, las deficiencias que puede generar. La siguiente teoría que ya trata de arreglar esto es la teoría de la causa próxima. Lo que es preciso atender, nos dice esta teoría, son las causas inmediatas y directas. Entonces, ellos nos dicen lo que directamente ha generado el daño es lo que vincula causalmente al hecho con el daño, por tanto va a establecer quién es responsable, va a ayudarnos a establecer quién es responsable. El problema de esta teoría es que hace invisible la responsabilidad de quienes se encuentran detrás del agente inmediato del daño. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si uno se ha chocado? O bueno, uno ha atropellado a una persona. El agente directo del daño, ¿quién sería? Obviamente esta persona que ha atropellado y él sería el responsable. Pero ¿qué pasaría? Esto no haría responsable, por ejemplo, al mecánico que ha reparado mal los frenos. Cuando en realidad, en este caso, si es que uno ha realizado, qué sé yo, ha podido, cuando uno ha dañado a una persona por un accidente de tránsito porque los frenos le han fallado, pese a haberlos llevado a un mecánico anteriormente, entonces el responsable ahí terminaría siendo también el mecánico. Por tanto, ese es el problema, ¿no? Hace invisible la responsabilidad de quienes se encuentran detrás del agente inmediato del daño. O muchas veces aquellos que no, la responsabilidad mediata, ¿no? Es decir, uno muchas veces contrata a alguien para hacer daño. Haría imposible, por ejemplo, la responsabilidad por productos defectuosos también, ¿no? Si nosotros nos venden, el caso, por ejemplo, si a nosotros nos venden un producto, qué sé yo, un cereal, como el caso de los Simpsons, ¿no? A Bart le venden un cereal que tenía justamente una hojuela de cereal que era de metal y que era supuestamente el premio incluso, y Bart se la traga y le genera daño, ¿no? Y por eso es que demanda el cereal Krusty, si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El, ¿Quién sería responsable según esta teoría de la causa próxima? Sería la persona que le ha vendido y no así la empresa, por ejemplo, que ha producido el, el, el cereal, ¿no? Entonces es sumamente interesante. La crítica también a esta teoría hace invisible a todos los que están detrás de los agentes del daño. Tenemos también otras teorías que han tratado de arreglar esto, como la teoría de la causa preponderante. Se opone a la indiferencia de lo que hemos planteado, ¿no? Nosotros hemos visto la teoría de
la primera teoría que nosotros hemos revisado, la denominada teoría de la equivalencia de condiciones, que establece que existen igualdad entre las condiciones sine qua non. Entonces, las condiciones sine qua non son las que vinculan, las que generan el nexo causal entre el hecho y el daño. Por tanto, van a establecer también quién es responsable en determinado momento. Y el problema de estas condiciones, bueno, de estas era que justamente al poner en igual jerarquía a todas las causas, bueno, se llegaba a absurdos. Por tanto, esta teoría de la causa preponderante busca una que sea preponderante, ¿no? Trata de encontrar una causa de carácter preponderante, tal cual lo dice. Unos han hablado de la causa más activa. Por ejemplo, en un incendio, esto es interesante, ¿no? Unos nos hablan de la causa más activa, otros como Binding nos hablan de la causa que rompe el equilibrio, es decir, la que va a generar el daño y rompe todo ese equilibrio normal que se estaba dando. Nos dice, por ejemplo, en un incendio, desde esta perspectiva del más activo, incluso se aplica esto del hecho desequilibrante del siguiente punto. En un incendio, ¿quién es más activo? ¿El que incendia la casa o el que le otorga los fósforos? Entonces, obviamente el más activo es el que incendia la casa, ¿no? Porque realiza mayor actividad para realizar el incendio. Sin embargo, esta teoría genera vacíos. En el mismo caso que se presenta, existe la posibilidad que ambos sean responsables y que quien le ha otorgado los cerillos le hubiese generado también el daño, ¿no? Y hubiese tenido incluso hasta dolo e intención de generar ese daño al que nosotros nos referimos. Tenemos además la denominada teoría de la causa adecuada. Entonces, ya hemos visto que tiene un problema, ¿no? Esta teoría de la causa preponderante, y es que al final muchas veces por establecer quién es el desequilibrante o quién es el más activo, termina por excluir a ciertas personas que también deberían ser responsables. Tenemos además la teoría de la causa adecuada, que es la que es preponderante y ha sido preponderante en el derecho alemán, ¿no? Ha sido planteada por von Kries, no digo Kreis porque en realidad es alemán. Entonces, este señor era un filósofo que nos dice que, bueno, que va a partir de la observación empírica para establecernos el nexo de causalidad. Se trata de saber qué causas normalmente producen un resultado, ¿ya? No todas las causas del daño obligan al autor a participar como responsable en la reparación del daño. Se requiere una causa adecuada, es decir, idónea. ¿Pero qué es idóneo? ¿Qué es adecuado? Ese es el problema, ¿no? ¿Qué es lo idóneo? ¿Qué es lo adecuado? La respuesta es lo normal. Es decir, nos dice en sus mismas palabras, puede considerarse que estamos ante una causa cuando la circunstancia bajo análisis tiene la naturaleza de producir normalmente el daño que ha condicionado, ¿no? Ya. Entonces, si normalmente, a ver, entonces, la pregunta que tendríamos que responder es, la pregunta clave frente a la situación concreta, según establece la teoría de la causa adecuada, es la siguiente. La acción u omisión del presunto responsable era normalmente o por sí misma capaz de ocasionar normalmente un daño, o sea, normalmente podría generar un daño. Si se responde afirmativamente conforme a la experiencia en la vida, se declara que la acción u omisión era adecuada para producir el daño y entonces este es objetivamente imputable al agente. Es decir, que el agente es responsable cuando su obrar normalmente hubiese generado el daño. Y ahorita les voy a decir, por ejemplo, en qué caso. En otras palabras, la pregunta sería, ¿la acción u omisión que se juzga era apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia? Si la respuesta es positiva, es decir, si normalmente esa actitud generaría un daño, entonces se generaría ese daño, entonces sí hay nexo de causalidad. Esta es la tesis que más trascendencia ha tenido, ¿no? Y miren, en el caso que habíamos dicho, ¿quién es responsable? Nosotros hemos dicho, el señor que había, el señor, bueno, ¿qué es lo que sucede, no? Una persona tiene un accidente de tránsito, supongamos se choca con otro automóvil, ¿ya?
posteriormente va a la clínica y ¿qué es lo que pasa? Por una mala manipulación de los objetos quirúrgicos y de los objetos que se requieren para la técnica de la transfusión y todo esto, termina contagiado de VIH. Normalmente, esta es la pregunta, ¿no? Normalmente, cuando uno se accidenta cuando uno se forma parte de un accidente de tránsito, contrae el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí o no? La respuesta es no. Entonces, esta persona no es responsable, no terminaría siendo responsable, el agente del daño, de la transfusión que se hubiese generado, ¿no? De la mala transfusión que hubiese generado el VIH. Pero de lo que sí es responsable es de haber llevado a esta persona hasta el hospital. Hasta ahí sí. Entonces, lo que sí cubre son los gastos de hospital, etcétera. Pero, está vinculada entonces al daño directo que se hubiese generado en ese momento. Normalmente, si es que uno forma parte de un accidente de tránsito, genera daños físicos, sí. Entonces, del daño físico que hubiese generado, tiene que hacerse responsable. Normalmente, cuando alguien realiza una mala manipulación, qué sé yo, o una mala técnica, cuando uno implementa mal las técnicas en medicina, ¿puede generar una enfermedad a otra persona? Sí, ¿no? Entonces, en este caso, el responsable y el nexo causal vincularía a las personas del hospital en lo que respecta a la transfusión de sangre contaminada y vincularía al conductor del hecho de tránsito que se ha generado simplemente con el daño físico que se hubiese generado. De esta manera, nosotros podemos delimitar y así uno no se hace responsable hasta el infinito. Espero que se haya entendido esto, por lo cual hemos terminado